bienvenidos a Siervos, un podcast hecho por amigos y para amigos. Y recuerden que esto es un espacio para poder compartir. y saber que tenemos una base sólida que es nuestro Señor Jesús, así que... Hola siervos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Siervos Podcast. Hoy vamos a estar en nuestro capítulo número 5. Capítulo número 5. Vamos a estar hablando de un tema muy, no controversial, sino como muy dividido en opiniones en cuanto a tener o no tener hijos, ¿cierto? Esa frase de los recién casados y se encuentran a la tía y ¿pa' cuándo el bebé? ¿Pa' cuándo el hijo? Y cuando uno ya tiene el primero y ¿para cuándo el segundo? La parejita. ¿Cierto? La pareja. Nunca termina. Exacto, y ya uno tiene el segundo y ¿para cuándo el tercero? Y los que han decidido no tener hijos todavía, ¿para cuándo los hijos? Y son temas que en algún punto de pronto se puede volver una presión para la pareja, pero más que todo como una presión social, de pronto no tanto una presión familiar o relacional, sino más se convierte en una presión social. Entonces, hoy vamos a estar tocando este tema en Siervos Podcast. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven el tema de los hijos? Pues es un tema dividido, digamos que acá visualmente, digamos ustedes ya tienen sus 2 hijos, nosotros no tenemos hijos en este momento, pero digamos que sí siento que es algo muy dividido, o sea, en el cual uno sí siente una presión, o sea, yo lo digo también porque nosotros llevamos 3 años de casados y sí nos dicen como, ay no, pero ya es hora, pero o sea, los va a dejar el tren, los va a dejar el bus, o sea, con lo de los hijos, y uno como, ¿cuál tren? O sea, creo que cada pareja tiene como su lapso para decidir o no, porque yo conozco también personas que tienen a Cristo en su corazón y tienen un matrimonio muy, muy firme y decidieron no tener hijos. Y creo que también depende pues de una decisión en pareja. Sé que pues el Señor también nos llamó a multiplicarlos y a tener una familia, pero siento que es muy respetable el hecho de no tenerlo. Sé que es como controversial el tema y todo, pero siento que es algo muy de libertad, no sé, o sea, yo lo pienso así, y que uno no puede dejarse llevar por una presión social, en que mi mamá me está diciendo, ay no, tenga hijos, no sé qué, y toda la familia, pero ¿qué hubo? Entonces yo por presión decido tener hijos, y de pronto en el fondo me decide no tenerlos. Yo creo que uno de los temas más importantes también de por qué hay parejas que tienen o no tienen hijos, básicamente también parte como del hecho de cómo voy a criar un hijo en esta sociedad actualmente. O bueno, yo lo veo como en esa parte y es, tenemos dificultades quizás hoy en día de cómo hay mucha permisividad con muchas cosas, tanto en los colegios como en las universidades, con el círculo social que uno tiene actualmente, pero gran parte de decir si tengo o no tengo es como, bueno, yo tengo un hijo y con qué le va a tocar lidiar a futuro. Sabemos que cada día es más difícil vivir, digamos hoy en día acá, por ejemplo acá en Bogotá es difícil tener un hijo, siento yo, por lo mucho que se presta actualmente para que el niño por ejemplo, se relacione con chicos que ya están como con unos temas mucho más avanzados, que hay mucha más libertad en hablar ciertas cosas, donde ya no hay un filtro para hablar, sino que se presenta el niño con otro niño ya es con groserías, con malas palabras, con acciones totalmente diferentes que anteriormente, digamos, siento yo que a la edad de un niño de 6, 7 años, yo hacía otras cosas a lo que es hoy en día. Por ejemplo, a mí me pone a pensar eso, como si nosotros tenemos un hijo, ¿cómo vamos a trabajar para que no pasen esas cosas que actualmente pasan? Chicos que a temprana edad ya están experimentando cosas que uno ni siquiera lo ha hecho actualmente. Entonces, gran parte siento yo de decir no tengo hijos o no quiero tener hijos es con qué él va a afrontarse a futuro y cómo yo lo voy a afrontar y lo voy a apoyar para que él no cometa esos errores o para que él no se desvíe por el camino que uno quiere para él.
yo sé que uno trata en lo posible como padre, digamos, yo no soy padre, pero yo creo que uno trataría en lo posible de guiarlo, de corregirlo, de llevarlo en un buen camino, pero a veces van a haber momentos donde uno no va a estar ahí para apoyarlo o para guiarlo o para estar pendiente de qué hace y qué no hace. Entonces, siento yo que gran parte de decir sí o no es eso, de no saber qué va a pasar en el futuro con él, y más en una sociedad que ha estado como mucho más libertinaje, que se presta más para cosas que no son las correctas y que a uno como, en este caso como cristiano, le cuesta mucho saber de que el camino hoy en día no es tan fácil y a futuro no va a ser tampoco tan fácil, va a ser mucho más difícil de lo que es hoy en día. Entonces yo siento que también es por ese lado, pues por mi lado. O sea, el reto está más en cómo enfrentar la sociedad con un hijo. Sí, para mí sí. O sea, yo muchas veces lo he pensado de esa manera y lo hemos hablado también muchas veces. Porque uno dice, no, pues yo voy a hacer homeschool y voy a hacer X o Y cosas y voy a tener un grupo social como chévere para él, pero eso en realidad no va a decir si sí o no va a ser de verdad lo que yo quiero que él haga. ¿Me hago entender? O sea, una cosa es lo que yo le puedo a él enseñar y trabajar comportamientos muy específicos para él a futuro, pero obviamente hay cosas que por fuera externamente no voy a poder controlar. Y ahí ya es donde él tiene que decir dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Aparte que creo que es muy complejo, pues digamos en niños pequeños es más fácil controlar, ¿no? Hasta los 10, 9, 11 años, 12 años, pero ya cuando ellos adquieren como, no sé, la facilidad, porque hoy veo niños de 10 años con Instagram, con Facebook, con redes sociales, ahí es muy difícil controlarlo. Entonces, pueda que si estemos haciendo homeschool, pueda que tengamos un grupo de amigos muy cerrado, pueda que no tenga amigos en el conjunto y no salga a la calle, pero cuando se da cuenta de las redes sociales o descubren esos mundos, ahí pienso que es un problema mucho más grande. Y abordar esos temas es muy complejo por lo que su merced decía, y es, hoy la sociedad está viendo el mundo como, y ve a los niños como un blanco de objetivo, o sea, de poder como, no sé cómo decirlo, como sembrar ciertas ideas o ciertas cosas desde muy pequeños para que ellos tengan el derecho de escoger. Entonces, yo sé que... Y hay otra cosa también que como que le da mucho más peso a la balanza, es también lo económico, ¿no? Porque es que, a ver, yo vengo de familias muy numerosas. Mis padres vienen con muchos hermanos. O sea, por parte de mi mamá eran como 14, no, 18, y por parte de mi papá 14. O sea, eran hartos hermanos. A las reuniones familiares son... Sí, son grandes. Buen sancocho. Pero entonces el tema hoy en día es que es uno o máximo dos. Y Sí, no hay más. como la natalidad se ha disminuido, o sea, a medida que avanzan las generaciones, es impresionante uno cómo ve el deceso como de los hijos, porque pues en la época de los abuelos eran como lo que tú decías, 18, después con los papás de 7, después 3, y ahora 1 o no quieren tener. Uno... Sí, o prefieren un perro o un gato. Que no necesita tanto... Pero veíamos con Anta el otro, unas charlas y también nos motivó como a decir, bueno, también es justo y necesario tener, porque es crear una revolución hoy en día, lo que es, primero, casarse, y segundo, tener hijos. Y que los hijos hagan lo que tienen que hacer hoy en día, porque no es traer a hijos al mundo pues para que sufran, sino que es para que lleven el mensaje, para que trabajen para el reino, no para que sean uno más del montón, porque de eso hay mucho. O sea, esos son motivantes, ¿no? Pero uno tiene que ser muy positivo. Obviamente, pues nosotros, los que nos están viendo, nosotros vivimos en una ciudad que es Bogotá, donde actualmente los gastos son mucho más elevados a vivir en una ciudad mucho más pequeña, por decirlo así. Entonces también eso hace que hoy en día uno piense como, bueno, nos gastamos tanto dinero en arriendos o tanto dinero en consumos ya de la canasta familiar,
que son, digamos, un poco más económicos en otras partes. Dirán, no, pues ¿por qué no se van a ir a otras partes? Es porque digamos que nuestro tema laboral también influye un poco más acá. Entonces también siento que el tema económico limita un poco más a la posibilidad de tener hijos y la cantidad de hijos, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a tener uno y es carrera universitaria también, colegio. Si no va a ser público, va a ser privado, ropa. Es que eso va muy ligado también como al miedo y como si ese temor a de pronto no soy capaz de dar un sustento, porque pues nosotros siempre estamos con ese miedo del futuro, de que si voy a tener o no voy a tener. Entonces, saber que tengo que sumar a otra persona en mi lista como de responsabilidades, eso le da temor a uno. O sea, nosotros no tenemos hijos en este momento y eso es algo que también le da temor a uno, el no poder darle una vida digna a otra persona, a otro ser humano, eso genera temor y eso le pasa a muchas personas que de pronto no consideran el tener hijos, dicen no tengo las posibilidades, no tengo y pues prefiero no hacerlo para no darle una mala vida a esa persona. Un hijo siempre va a traer retos, muchos retos, digamos que lo hablamos ahora desde nuestra experiencia, uno siempre se casa y como que tiene el ideal. Nuestro ideal era, en 5 años vamos a tener un hijo, ¿cierto? Decíamos, en 5 años vamos a tener un hijo. Cuando ya estemos como más estables, ya hemos disfrutado un poco nuestros primeros 5 años de matrimonio, todo el tema, y llegó a los 3 años. 3 años, o sea, se nos adelantó 2. Y precisamente vienen esos miedos. ¿Me va a alcanzar la plata? ¿Cómo voy a hacer para darle un sustento digno? ¿Cómo voy a hacer para darle una educación bien, una educación buena? Para darle ropa, o sea, son retos y pensamientos que todo el tiempo uno tiene en la cabeza, o sea, incluso creo que los papás que todavía tienen hijos grandes y están en sus casas todavía piensan en cómo hago para ayudarle, así sea con lo del bus, no sé, así ya no sea responsabilidad, pero siento que el sentimiento de padre siempre va a estar ahí y son retos que uno no va a saber cómo afrontarlos, sino hasta que llegan, ¿cierto? Porque uno no va a tener como ¿cómo lo digo? Como la vida resuelta para cada etapa, o es mi forma de ver. Uno no siempre va a tener las condiciones perfectas para resolver las cosas, porque siempre van a haber como opciones mucho mejores a las cuales llegar. Entonces tú hablas, no, yo quiero tener una economía estable, pero siempre va a estar un estándar mucho más alto de economía estable. No, siempre quiero tener como mayor libertad financiera. Siempre va a haber como un peldaño más de libertad financiera. Entonces, es como la misma lógica en cuanto al matrimonio, ¿no? Yo me voy a casar cuando ya haya hecho esto y esto, hasta que llegas y te enfrentas a ese reto o a esa situación. Entonces, me parece que el tema de los hijos es complejo tomar las decisiones, ¿cierto? Es más, estoy seguro que un 80% de parejas que tienen hijos, el primero fue no planeado. Yo fui una no planeada. Y sería bacano hacer ese estudio o esa encuesta, ¿sí? Porque yo estoy seguro que yo también. O sea, ¿Tú sí fuiste planeado? Yo sí. No, ¿o sí? Tú sí fuiste A mí me planearon. Sí, tu papá. ¿No usted es el mayor? Los deseables No, y las medio. indeseables. No, a mí me planearon. Por el chiste, sí. Yo pienso varias cosas. Yo pienso que Natica ya tocó ese punto y es el tema de los temores y los miedos. Y uno empieza a hacerse, digamos, muchos panoramas, sí, como de situaciones, y eso es normal, o sea, eso lo hace la mente de uno para sobrevivir, ¿sí? Poner diferentes situaciones y qué pasaría, sí, qué pasa así. Pero en realidad yo pienso que hoy el tema de las parejas, y lo digo porque me pasó, de querer o no querer tener hijos, sobre todo de estar muy como en la balanza hacia no, es por muchos temores.
que tenemos y que traemos una maleta cargada de bultos de lo que vivimos en nuestras casas, temores que vimos de pronto a nuestros padres bregar, qué pena la palabra, sin luchar, ¿cierto? Como esforzarse demasiado por darnos algo, y nosotros, lo que tú dices, llegamos al punto de, yo no quiero bregar, yo no quiero matarme, ¿sí? Yo no quiero. Uno de esos temores, otros temores también vienen, por ejemplo, en la crianza, personas que de pronto fueron maltratadas, ¿cierto? Personas que no tuvieron una figura materna, paterna, y no saben cómo reflejar eso en su crianza con sus hijos, ¿cierto? Temores, por ejemplo, lo que decía Carlitos, cómo voy a hacer para darle un buen estudio o para protegerlo, para que no lo contaminen, ¿cierto? Para que no se vaya a contaminar de malas ideas, de malas palabras, de un mal camino. Entonces, pero ¿saben algo? Yo pienso que también fueron temores que nuestros papás tuvieron con nosotros, que también en el transcurso de que a pesar de que eran, no, pues es que antes eso tenían y las mamás estaban ya con el chip de me toca ser mamá y me toca ser mamá, pero eso no significa que no tuvieron miedos de cómo nos iban a levantar, cómo, y si el trabajo fallaba, ¿qué iban a hacer? Y si la empresita que tenían se cerraba, ¿cómo nos iban a sostener? Etcétera, etcétera. Y seguramente cada uno de nosotros podría contar historias de cómo la economía de nuestros padres fluctuó mientras nosotros crecíamos, tuvimos un momento de abundancia, un momento de escasez, y pienso que así es a medida de que pasan los siglos. Siempre se repiten las mismas cosas, pero lo que sí estoy segura que permanece son las promesas de Dios. O sea, el mundo siempre se ha comportado de la misma manera, ¿sí? O sea, siempre ha habido peligros y claro, hoy es más, ¿cierto? Hoy en día es más lo que decía Carlitos, o sea, ahorita los chinos tienen acceso a tantas cosas, a tantas conversaciones. Sí, están expuestos a todo. Exacto, expuestos. Pero eso no significa que Dios no está guardando, ¿cierto? Eso no significa que la promesa de Dios se desvanece por la oscuridad, por la mala situación. Y yo pienso que en nuestro caso, eso nos ha fortalecido mucho, porque más allá de pensar, ¿habrá plata o no habrá plata? ¿Lo haremos bien o lo haremos mal? Ese era uno de mis mayores temores. ¿Yo sabré ser mamá? ¿Sabré corregir bien a mi hijo, mi hija, cuando no sabíamos que venía Santi? Incluso cuando ellos ya nacieron y todo, uno se enfrenta a muchas situaciones de decir, pucha, ¿será que yo soy buena mamá o yo soy buen papá? ¿Será que yo lo estoy haciendo bien? Primero que todo, yo pienso que es revisar si, digamos, esas decisiones o esas dudas vienen arraigadas de temores, ¿cierto? De temores de nuestro pasado, de nuestra crianza o en nuestra familia, situaciones. Por ejemplo, yo le digo al flaco, por ejemplo, la relación en nuestra familia con el dinero, la relación con los tíos, la relación con... Y todo eso influye, así no queramos, todo eso influye en nuestra cultura familiar, la nueva que estamos tratando de armar. Entonces, pienso como en realidad no nos debería dar miedo si, hablándolo desde nuestra fe, ¿cierto? Si tenemos nuestra esperanza sólida en Cristo, ¿sí? Ahora, otra cosa es que el Señor te haya llamado a, ok, no te voy a dar hijos, ¿sí? Por esto y por esto, porque tengo cierto propósito en tu vida, etcétera. Está bien. Pero si no, y si son solo temores que se están alimentando por muchas cosas, entonces sí pienso que es mejor revisarlo. Y revisarlo sobre todo porque a la final pienso que te estás, y si esto va a sonar controversial, pero te estás evitando una bendición más grande. Voy a hacer una pregunta que de pronto suene controversial.
Y están los dos casos, ¿no? Quienes no tienen hijos, quienes tenemos hijos, para ver dos perspectivas. ¿Cree usted Sí, sí. un hijo quita libertad? ¿Ustedes cómo lo ven desde su perspectiva de no tener hijos frente a Pero defina libertad, Sí, eso porque iba a es que libertad en cuanto a ustedes ahorita les da por salir, no sé, a comerse una hamburguesa por allá, triple carne, en, no sé, lejos o a las 10 de la noche les dio por salir a buscar algo de comer, no sé, hacer un plan, ir a cine, ir a pasar, ¿sí me hago entender? Pues es que la libertad se puede ver desde muchos enfoques. sí, Yo siento que no es que quite libertad, sino que como que se transforma, ¿sabes? O sea, llega un punto en el que cuando uno es pareja, uno pues dedica su tiempo para alimentar esa relación. Ya cuando llega un hijo hay que pues enfocarse en que hay otra personita ahí. Entonces no hay que dividir solo la libertad en dos personas, sino en tres personas, y hay que dedicar ese tiempo para otra. Entonces no creo que se quite, sino que se debe transformar ese tiempo para darle tiempo de calidad, ya no solo a dos personas, sino a las otras que se van sumando a la vida de un matrimonio. yo siento que es como, no, o sea, no se pierde como no se pierde libertad, pero se crean limitantes. Hay ciertas cosas que me limitan a hacerlas, pero que puedo solucionarlas. Por ejemplo, usted ponía el ejemplo de irme a comer una hamburguesa a las 10 de la noche. ¿Vale? Digamos que vamos a hacer eso. Pues yo sé que tengo un bebé, un niño, digamos que no puso la edad, pero digamos que uno, si yo quiero hacer eso, me crea esa limitante porque es salir con él, serenarlo, hacerle de pronto un daño por el frío. Pero de pronto yo puedo conseguir a alguien que cuide de él mientras me ausento con mi esposa, por ejemplo. Digamos que me crea la limitante que es salir, pero puedo crear una solución que es poder pagarle a alguien para que me lo cuide o decirle a alguien que me lo cuide. Ahí te van a decir, no, pero ¿cómo va a dejar al niño solo? No Sí, sé qué. no, ¿para qué tuvo niños si no lo va a cuidar usted? Exacto, entonces digamos... Eso está en otro tema controversial. Son situaciones, ¿no? No quiere decir que se vuelvan ahora así todo el tiempo, porque pues hay familias Sí, que desde se crean, costumbre. que los niños se crían es con las tías o las La abuela. abuelas o las personas que trabajan en el servicio. O entre los mismos Porque hermanos. lo he visto totalmente. Entonces, no quiere decir que se vuelva todo el tiempo tan rutinario, pero sí cuando hay esas posibilidades, de pronto, no sé, me invitaron a una reunión, a un bautizo, un matrimonio, no sé, a un almuerzo muy especial. O el mismo aniversario El de la mismo pareja. aniversario de la que de pareja. pronto quieran dar un tiempo de calidad Sí, solos y de pronto entonces- alguien les puede cuidar, Entonces uno no tiene sé. que, en esa limitante, pues buscar una solución. Entonces, sí o sí, de alguna forma se tiene que solucionar. Y voy a un tema y es el económico, porque hace unos días estaba hablando con una conocida amiga de trabajo y ella tiene un perro. Y hablábamos de cómo nos iba con el cuidado de los perros, nosotros con los gatos, 3 gatos, ella tiene un perro muy bonito. Y ella en el mes se gasta 2 millones de pesos en el perro para mantenerlo bien. Lo mantiene muy bien. Los Bastante. baños, el aseo diario, la comida, la persona que lo cuida cuando ya va a trabajar, todo eso genera un costo. Y obviamente no es que ganes mucha plata tampoco, pero pues igualmente un perrito de estos le genera un gasto. Más allá de que sea grande o pequeño el perro, obviamente está generándole un gasto a ella, que ella dice, en mi amor yo lo hago porque me gusta tenerlo, pero pues obviamente son consumos mensuales que ella tiene que solventar. Entonces yo decía, si se gasta ya 2 millones en un perro, podría también mantener un niño, un bebé, con 2 millones. Siento yo que 2 millones, pues poniéndolo en contexto colombiano, es harta plata, justa, pues, o sea, es que tenemos que partir de la base Pues de dónde es estamos, algo- dónde estamos ubicados, porque si lo ponemos en Bogotá, obviamente puede ser justo o muy poco, a comparación de ponerlo en otra ciudad, Sí. y pues no estamos diciendo la edad, o sea, puede ser un niño de 10 años o puede ser un bebé, depende, no voy a entrar en contexto, igual no somos papás, o sea, estoy poniendo acá como un ejemplo. Yo pienso que, bueno, o sea, libertad, pero pienso que sí hay varios sacrificios y que uno
quizá no entra en la paternidad con eso en mente, ¿cierto? Siempre como lo escuchas, pero creo que así como cuando te casas y tienes varias ilusiones y te das cuenta que tenías cierto concepto y te das cuenta cómo funciona en realidad cuando ya estás casado, así iguales con los hijos. Puedes tener conceptos, ¿cierto? Puedes tener espejos, puedes tener muchas cosas, pero hasta que no estás ahí, no sabes realmente cómo va a funcionar para ti. Y pienso que sí hay sacrificios. O sea, sí hay sacrificios de tiempo, de dinero. Sobre todo pienso que eso, tiempo y dinero. Es como lo que más... pues uno antes, es como todo, la verdad, o sea, como estabas soltero y disfrutabas tu tiempo y tu dinero de una manera. Te casas, disfrutas tu tiempo y tu dinero de otra. Y llegan los hijos y ahora empiezas a disfrutar tu tiempo y tu dinero de otra manera. Eh, pero obviamente hay muchas cosas, y no voy a romantizar este tema, pero hay muchas cosas que uno extraña. Uno extraña, por ejemplo, nosotros estamos muy cerca a cumplir un aniversario, vamos a cumplir 8 años de casados, y uno dice, lo máximo sería uno poder tener una noche, un tiempo, un día para otro, en que podamos estar solo los dos. Váyanse. Pero Qué ahorita bueno. es difícil porque, por ejemplo, yo amamanto a Emma, ¿sí? Ella no toma leche de fórmula y no es tan fácil decir, ay, me la tiene. Y Santi es un niño que puede ser muy social y puede estar muy tranqui en el día con alguien, pero ya cuando viene la noche, él quiere estar con nosotros. Entonces, todavía son edades que son difíciles como dejar. Sé que va a llegar el tiempo, sé que va a llegar el momento, pero pues ahorita va a ser difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, acomodarnos. Ellos no se pueden acomodar a lo que nosotros queremos. O sea, ellos no pueden decir, ay, de malas le tocó quedarse y lloré toda la noche, papito, porque nos tocó irnos. No, nosotros tenemos que acomodarnos en este momento a ellos, a que ellos puedan estar tranquilos y nosotros buscar la manera de cómo festejar nuestro aniversario, etcétera. Es un ejemplo. Pero entonces, ¿de que va a haber sacrificios? Sí. La libertad, yo pienso que continúa. La libertad está, ¿sí? Porque la libertad en sí, para mí, en mi concepto, es como algo interno, de que tú te sientas pleno y feliz, ¿cierto? Haciendo algo, en fin. Pero sí hay sacrificios. Hacía la pregunta porque he escuchado muchas parejas que precisamente una de sus limitantes es esa. No, yo no tengo hijos porque yo voy a perder mi libertad, voy a perder Mi tiempo. mi tiempo. O sea, yo ya no voy a poder salir, yo no voy a poder ir a donde me gustaba ir, salir cada 8 días a viajar. Y muchas parejas lo piensan así. Y bueno, de pronto también, yo sé que de pronto va a haber una generación que diga, no, pero pues es que los niños se pueden quedar solos una noche, 2 noches, no hay problema, o busquen a alguien que los cuide. Pero de esas mismas generaciones, ¿cierto? También he escuchado, eh, tengo que perdonar a mi mamá, tengo que perdonar a mi papá porque me dejó solo cierto tiempo y me pasaron ciertas cosas, o porque estaba más enfocado trabajando y nunca cuidaron de mí, o porque, y es curioso eso, ¿cierto? Porque pienso que nuestra generación ha sido un poco como más, ¿cómo decirlo? Como más Consciente. consciente en ese tema De sanidad. de sanidad, de tratar de no repetir, porque nosotros pueda que no nos haya tocado muchas historias, pero escuchamos lo que les tocó a mis papás, ¿cierto? Entonces, a nuestros papás. Entonces, escuchamos lo que muchos de ellos vivieron o muchos cercanos también vivieron y decimos, yo no quiero que mi hijo repita eso. Yo no quiero que ellos repitan esa misma historia y vivan esos mismos traumas que de pronto tal persona vivió porque sus papás nunca estuvieron o estaban pero no estaban, que son los padres presentes ausentes o viceversa. Entonces pienso que tú decías algo muy clave y es, no se pierde la libertad, pero sí van a haber muchos sacrificios. Con pos o en pos, porque con pos es otra cosa. Fache. En pos de ver un fruto mucho más adelante, bueno y duradero.
¿cierto? Porque, y ahorita Carlos también lo decía, una familia es un acto revolucionario. Sí, total. O sea, tener una familia hoy en día es un acto revolucionario. Y decidir tener hijos en medio de una sociedad, pienso que también es un acto revolucionario por lo mismo. Porque ¿qué tipo de familia vamos a levantar y qué tipo de familia vamos a hacer para marcar un antes y un después en la sociedad? Voy a tener hijos que van a ser capaces de tener buenas costumbres, buenos modales, de marcar la diferencia desde que llegan y cómo van a ser esos patrones de crianza. Y a partir de ahí, entonces pienso que en el matrimonio antes de los hijos es clave formar una relación fuerte, sana y estable para que cuando lleguen los hijos, precisamente no llegue a desestabilizar, porque ese es el otro caso. Llegan los hijos y desestabilizan el matrimonio. Y no es que ahora mi esposa se enfoca más en ellos, o ahora mi esposo se enfoca más en ellos, y ya me dejó a mí a un lado. No, lo que pasa es que hay sacrificios, obvio, hay prioridades, ¿cierto? Pero hay sacrificios que hay que hacer que en algún momento se van a ver los frutos. Entonces también es tener en cuenta ese tema y es tener una familia es un acto revolucionario. Total. ¿Y qué tan dispuesto estoy yo a sacrificarme de alguna u otra forma por crear una revolución en medio de una sociedad que sí se está diseñando para que todo el mundo piense lo contrario? Y es que tener familia es lo peor, que casarse es lo peor. Cuando uno habla y dice, me voy a casar, ¿usted se va a casar? Se le va a dañar la vida. ¿Usted se cansó de vivir bueno? No sé si a ustedes se lo dijeron, a mí me lo dijeron. Se cansó de vivir bueno, se cansó de... Entonces, o sea, tenemos que entender eso. Y con los hijos es la misma cosa. No, solo pensaba una cosa y es como cómo se ha transformado la familia, ¿no? Ahorita hay familias de la abuelita y el nieto. Familias de el tío, sí, los tíos y el niño, ¿sí? Porque los padres se ausentaron. Hay familias de solo la mamá y los niños, que es la más común, ¿no? De la mamá con sus hijos, pero pues también papá con sus hijos, en fin. Y pienso que qué más revolucionario que empezar esta generación a sanar ese diseño original, que es un papá, una mamá, sólidos, enamorados, fuertes en su fe y demás, que levanten hijos con la misma mente. Total. Con la misma mente. Porque lamentablemente se ha normalizado eso, como, no, la mamá le tocó sola con sus niños, no, se le tocó vivir con su abuelita. Y como escuchaba una prédica también en esta semana, y eso ha venido, al principio nos escandalizaba y ahora nos cauterizó la mente. Y ahora es como embarrada, normal. Y no debería ser normal. No debería ser normal para nosotros. Pues tocó por diferentes situaciones, pero no debería ser normal. Lo normal debería ser que cada niño esté con su papá, con su mamá, dos personas que se aman, se respetan, tienen una fe sólida, que están levantando hijos sólidos y así sucesivamente. Eso debería ser lo normal. Eso era lo que quería aportar. Así que bueno, entonces ¿para cuándo? No, entonces, ¿para cuándo? Sí. Pero de verdad, esto también da para mucho, pero de verdad es como, para mí, en resumen, dejar los temores, más bien poner en la balanza eso como el reto de poder revolucionar también la familia, de poder otra vez volver a la esencia, a lo que fue diseñado, porque fue la mejor manera para que esta sociedad pudiera ser una sociedad benéfica, buena. Entonces, bueno, nada. Sí, sería chévere leerlos si están de acuerdo en tener o no hijos, o sea, Sí, están bien válidos los no. dos lados, pero pues sería muy chévere escuchar pues sus opiniones, leerlos, analizarlo después nosotros acá y también alimentarnos de lo que piensan. Sí, gracias de verdad por todo el apoyo. Volvemos a agradecerles, esperamos que este tema les guste, volvemos a decir que nos sugieran los temas que desean que hablemos acá. Y muchas gracias por conectarse de nuevo este jueves a Siervos Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao, chao. Chao.